1. Nacimiento: Ignacio de Loyola, cuyo nombre de nacimiento fue Íñigo López de Loyola, vino al mundo en 1491 en la pequeña localidad de Azpeitia, en la provincia de Guipúzcoa, España. Era el menor de 13 hijos en una familia de la pequeña nobleza, conocida por su lealtad a los reyes católicos. La casa donde nació, conocida como la Casa de Loyola, se convirtió más tarde en un santuario y lugar de peregrinación para quienes buscan conocer sus orígenes. Desde su nacimiento, su entorno estuvo marcado por un fuerte espíritu religioso y un sentido del honor y la lealtad típicos de las familias nobles de la época. La infancia de Íñigo transcurrió en un ambiente rural, donde desde muy joven mostró rasgos de ambición y un carácter enérgico. Como miembro de la nobleza, recibió una educación básica acorde a su estatus, aprendiendo habilidades prácticas como la equitación y el manejo de armas, además de rudimentos de lectura y escritura. Su formación temprana, sin embargo, fue limitada en comparación con otros nobles más acaudalados, lo que marcó una diferencia que lo impulsaría más adelante a buscar educación formal en otras partes de España y Europa. Su familia, profundamente religiosa, inculcó en él los valores de la fe católica desde temprana edad. Sin embargo, como joven ambicioso, Íñigo se interesó más por la vida cortesana y militar que por la espiritualidad. Estos primeros años de su vida serían esenciales para entender el contraste entre su vida inicial y su posterior conversión religiosa, que marcaría no solo su destino personal, sino el de millones de personas a través de la Compañía de Jesús, que fundaría más adelante. Suscríbete ahora para no perderte lo mejor. 2. Juventud y servicio en la corte. Durante su adolescencia, Íñigo fue enviado a trabajar como paje al servicio de Juan Velázquez de Cuellar, tesorero de los Reyes Católicos, en la corte de Castilla. Este periodo marcó el inicio de su exposición al ambiente cortesano y militar, que lo sedujo profundamente. En la corte, Íñigo adquirió habilidades sociales y políticas mientras observaba las intrigas y dinámicas de poder de la nobleza. Este entorno moldeó su carácter ambicioso y su deseo de alcanzar un alto estatus social. A pesar de su origen modesto dentro de la nobleza, Íñigo aspiraba a la grandeza. Adoptó las costumbres de los caballeros cortesanos, como vestir con elegancia, dominar las artes de la caballería y perseguir ideales de amor cortés. Su tiempo en la corte lo convirtió en un joven orgulloso y algo arrogante, buscando constantemente reconocimiento y fama personal. Su ambición se convirtió en una fuerza motriz que guiaría muchas de sus decisiones antes de su conversión. Sin embargo, a pesar de sus aspiraciones, Íñigo también mostró un carácter impulsivo y un temperamento fuerte. En más de una ocasión se vio envuelto en peleas y disputas, demostrando su valentía pero también su falta de prudencia. Estas actitudes formarían parte de los desafíos personales que tendría que superar más adelante en su vida, cuando adoptara una visión más espiritual y humilde del mundo. 3. Carrera militar temprana. Alrededor de los 20 años, Íñigo comenzó su carrera militar al servicio del duque de Nájera, un noble con gran influencia en la región. Como soldado, participó en diversas campañas militares destinadas a consolidar el poder de Castilla, lo que le permitió demostrar su valentía y habilidades estratégicas. Su participación en batallas y su lealtad al duque le granjearon una creciente reputación como caballero valiente y comprometido. El joven Íñigo soñaba con lograr hazañas heroicas y ganar el reconocimiento que lo elevaría en la escala social. Su obsesión con la gloria personal lo llevó a arriesgar su vida en varias ocasiones, guiado más por la ambición que por una causa noble. En este periodo, su fe religiosa pasó a un segundo plano, eclipsada por su deseo de fama y prestigio. Sin embargo, su vida militar también estuvo marcada por la dureza de las guerras y las injusticias que presenció. Aunque aún no lo reconocía, estas experiencias sembraron en él las primeras dudas sobre el verdadero propósito de su vida. Las heridas físicas y emocionales que sufrió en esta etapa jugarían un papel clave en su transformación posterior. 4. Batalla de Pamplona y la herida decisiva. En 1521, Íñigo participó en la defensa de Pamplona contra las fuerzas francesas. La ciudad estaba en una posición vulnerable, pero Íñigo, lleno de orgullo y determinación, convenció a los defensores para resistir a pesar de estar en inferioridad numérica. Durante el enfrentamiento, una bala de cañón le destrozó la pierna derecha y le hirió la izquierda, dejándolo gravemente incapacitado. La valentía de Íñigo impresionó incluso a sus enemigos, quienes, en un gesto de respeto, lo llevaron de vuelta a su hogar en Loyola para que recibiera atención médica.
La herida marcó un punto de inflexión en su vida, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Su incapacidad temporal lo obligó a detener su vida activa y enfrentar una serie de reflexiones internas que cambiarían el rumbo de su existencia. La recuperación de Íñigo fue larga y dolorosa. Durante este tiempo, experimentó una profunda humillación al ver sus sueños de grandeza militar desmoronarse. Para empeorar las cosas, las operaciones que recibió para arreglar su pierna fueron ineficaces y extremadamente dolorosas. Sin embargo, esta etapa de sufrimiento sería el inicio de una transformación espiritual que lo llevaría a renunciar a su antigua vida de ambición terrenal. 5. La lectura durante su convalecencia. Mientras se recuperaba en Loyola, Íñigo buscaba distracciones para ocupar su mente. Sin embargo, al no tener acceso a los libros de caballerías que tanto disfrutaba, se vio obligado a leer las únicas obras disponibles, una biografía de Cristo y una colección de vidas de santos titulada Flas Sanctorum. Al principio, las leía con poco interés, pero pronto comenzaron a despertar en él una nueva forma de pensar. A medida que leía sobre las vidas de santos como San Francisco de Asís y Santo Domingo, Íñigo se sintió inspirado por su entrega a Dios y su capacidad para realizar grandes sacrificios. Comenzó a imaginarse a sí mismo emulando estas vidas heroicas, pero con un enfoque espiritual. Estas reflexiones lo llevaron a experimentar una profunda lucha interna entre sus viejos deseos de gloria mundana y una creciente aspiración a servir a Dios. Este periodo de lectura marcó el inicio de su conversión espiritual. Por primera vez, Íñigo comenzó a considerar que su vida podría tener un propósito más elevado. Aunque inicialmente no sabía cómo darle forma a esta nueva visión, las semillas de su futura misión como fundador de la Compañía de Jesús ya estaban plantadas en su corazón. No olvides darle like si te está gustando lo que ves. 6. La decisión de cambiar de vida. Las largas horas de lectura y reflexión durante su recuperación llevaron a Íñigo a un punto de inflexión. Comenzó a imaginar dos tipos de vida, una dedicada a alcanzar la gloria mundana y otra centrada en el servicio a Dios y el sacrificio personal. Mientras fantaseaba con sus viejos sueños caballerescos, sentía una satisfacción temporal, pero cuando pensaba en imitar a los santos, experimentaba una paz interior mucho más profunda y duradera. Esta diferencia lo hizo comprender que las ambiciones terrenales no llenaban su corazón de manera genuina. Poco a poco, Íñigo decidió abandonar sus viejos ideales y buscar una vida más significativa y centrada en Dios. Esta decisión no fue inmediata ni sencilla. Luchó contra sus propios deseos y temores mientras intentaba comprender el camino que debía seguir. Finalmente, Íñigo tomó una decisión radical: dejar atrás su vida de soldado, sus aspiraciones de grandeza y sus apegos materiales. Este momento marcó el inicio de su proceso de conversión, en el que empezó a visualizarse no como un caballero terrenal, sino como un caballero de Cristo, dispuesto a dedicar su vida al servicio espiritual y a ayudar a los demás. 7. El peregrinaje a Montserrat. En 1522, decidido a dejar atrás su antigua vida, Íñigo emprendió un peregrinaje al santuario de Nuestra Señora de Montserrat, en Cataluña. Este viaje simbolizó su ruptura definitiva con el pasado y su compromiso con una vida nueva. Durante el camino, llevaba consigo una espada y un cuchillo, símbolos de su antigua carrera militar, que planeaba ofrecer como gesto de rendición ante la Virgen María. Al llegar a Montserrat, Íñigo realizó una vigilia nocturna frente a la imagen de la Virgen, orando intensamente y entregándose completamente a Dios. Como parte de este acto simbólico, dejó su espada y su daga en el altar, renunciando a su vida de caballero y adoptando la humildad de un peregrino. También cambió sus ropas elegantes por un sencillo hábito de penitente, marcando un cambio visible en su identidad. Este momento fue profundamente transformador para Íñigo. Aunque aún no tenía claridad total sobre su futuro, sabía que había iniciado un camino de conversión y entrega total a Dios. Montserrat representó para él el comienzo de una nueva etapa en su vida, una etapa caracterizada por la humildad, el sacrificio y el servicio. 8. La experiencia en Manresa. Después de su visita a Montserrat, Íñigo se dirigió a la pequeña ciudad de Manresa, donde planeaba quedarse unos días. Sin embargo, su estadía se extendió a casi un año, ya que este periodo se convirtió en una etapa crucial de su transformación espiritual. En Manresa, Íñigo llevó una vida austera y penitente, dedicándose a la oración, el ayuno y la reflexión profunda sobre su relación con Dios. Durante este tiempo, experimentó intensas luchas internas, incluida una profunda sensación de culpa por sus pecados pasados. Estas experiencias lo llevaron a momentos de desesperación,
pero también a una comprensión más profunda de la misericordia divina. En este periodo, Íñigo comenzó a desarrollar las bases de lo que más tarde se convertiría en los ejercicios espirituales, un método de meditación y oración que sería fundamental para la espiritualidad de la Compañía de Jesús. Además, Íñigo tuvo experiencias místicas en Manresa que lo marcaron profundamente. Uno de los momentos más significativos ocurrió mientras oraba junto al río Cardounie, donde experimentó una visión que le dio una comprensión renovada del amor de Dios y del mundo. Este acontecimiento consolidó su compromiso de dedicar su vida a la misión espiritual y lo preparó para los retos que enfrentaría en el futuro. 9. El viaje a Tierra Santa. Tras su estancia en Manresa, Íñigo decidió viajar a Tierra Santa, con el deseo de visitar los lugares santos donde Cristo vivió y murió. Este viaje representaba para él la culminación de su conversión y un acto de devoción total. En 1523, emprendió su peregrinaje hacia Jerusalén, enfrentando numerosas dificultades durante el trayecto, como la falta de recursos y los peligros de los viajes en esa época. Cuando finalmente llegó a Jerusalén, Íñigo experimentó una profunda emoción al caminar por los mismos lugares donde había vivido Jesús. Pasó tiempo en oración y contemplación, reflexionando sobre cómo podría servir mejor a Dios y a la humanidad. Su intención inicial era quedarse en Tierra Santa de forma permanente para predicar y ayudar a los peregrinos, pero las autoridades franciscanas, preocupadas por su seguridad, le pidieron que regresara a Europa. Aunque se sintió frustrado por no poder quedarse en Jerusalén, Íñigo aceptó la decisión como parte del plan divino. Este viaje reforzó su compromiso de buscar nuevas formas de servir a Dios, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida, en la que se enfocaría en la educación y la fundación de una comunidad espiritual. 10. El regreso a Europa y la decisión de estudiar. Después de regresar de Tierra Santa, Íñigo enfrentó una nueva etapa de discernimiento sobre cómo llevar a cabo su misión espiritual. Aunque tenía un profundo deseo de servir a Dios y guiar a otros en la fe, se dio cuenta de que carecía de la formación académica necesaria para predicar y enseñar con eficacia. Decidió entonces comenzar sus estudios formales, a pesar de que ya tenía más de 30 años, una edad avanzada para comenzar una educación básica en aquella época. Íñigo inició su formación en Barcelona, donde aprendió latín, una lengua esencial para los estudios teológicos. Durante este tiempo, tuvo que superar muchas dificultades, desde la burla de sus compañeros más jóvenes hasta la constante lucha por conseguir recursos económicos para mantenerse. Sin embargo, su determinación y fe lo llevaron a perseverar, convencido de que esta preparación era fundamental para cumplir su propósito. Este periodo marcó el inicio de un largo proceso educativo que llevaría a Íñigo a las universidades de Alcalá, Salamanca y, finalmente, París. En estas instituciones, no solo adquirió conocimientos teológicos, sino que también comenzó a desarrollar su capacidad para inspirar y guiar a otros, sentando las bases de lo que más tarde sería la Compañía de Jesús. 11. Las dificultades en Alcalá y Salamanca. Íñigo continuó sus estudios en la Universidad de Alcalá, donde comenzó a atraer la atención de pequeños grupos de personas a quienes enseñaba métodos de oración basados en su experiencia espiritual. Sin embargo, sus actividades pronto generaron sospechas entre las autoridades religiosas, que temían que su enseñanza careciera de una formación teológica adecuada y pudiera ser herética. Como resultado, Íñigo fue arrestado e interrogado por la Inquisición, un evento que marcó uno de los momentos más difíciles de su vida. Aunque fue liberado sin cargos, las restricciones impuestas sobre sus actividades lo llevaron a trasladarse a Salamanca, donde enfrentó problemas similares. Una vez más, fue detenido y cuestionado por sus enseñanzas, lo que lo llevó a comprender la importancia de completar su formación académica antes de continuar con su misión. Estas experiencias reforzaron en Íñigo la necesidad de prudencia y paciencia. Aunque frustrado por los obstáculos, aceptó estos desafíos como parte de su camino espiritual y decidió buscar una educación más sólida en París, donde esperaba encontrar un ambiente más abierto y académico. 12. Estudios en París y el inicio de nuevas amistades. En 1528, Íñigo llegó a la Universidad de París, una de las instituciones más prestigiosas de Europa en aquella época. Allí, enfrentó nuevamente las dificultades económicas y tuvo que recurrir a la mendicidad para costear sus estudios. Sin embargo, su dedicación y su carácter apasionado lo ayudaron a destacar entre sus compañeros. Durante su estancia en París, Íñigo comenzó a atraer a un grupo de estudiantes que se sentían inspirados por su espiritualidad y liderazgo. Entre ellos se encontraban Francisco Javier,
un joven noble navarro, y Pedro Fabro, un estudiante francés. Estos dos hombres, junto con otros compañeros, se convertirían más adelante en los primeros miembros de la Compañía de Jesús. La Universidad de París no solo le proporcionó a Íñigo una formación académica sólida, sino que también le permitió establecer relaciones profundas con personas que compartían su visión y pasión por servir a Dios. Este periodo fue crucial para la consolidación de sus ideas y para la formación de un grupo unido que lo acompañaría en su misión de transformar el mundo a través de la educación y el evangelismo. 13. La fundación de la Compañía de Jesús en 1534, Íñigo y sus compañeros de París tomaron un voto solemne en la capilla de Montmartre, comprometiéndose a vivir en pobreza y castidad, y a dedicarse al servicio de Dios, ya fuera viajando a Tierra Santa o poniéndose a disposición del Papa. Este acto marcó el nacimiento de lo que más tarde sería conocido como la Compañía de Jesús, una orden religiosa caracterizada por su disciplina, su énfasis en la educación y su compromiso con la evangelización. La fundación oficial de la Compañía de Jesús ocurrió en 1540, cuando el Papa Pablo III aprobó formalmente la orden a través de la bula Regimini Militantis Ecclesiae. Para entonces, Íñigo había adoptado el nombre de Ignacio, en honor a San Ignacio de Antioquía, y se convirtió en el primer superior general de la orden. La Compañía de Jesús comenzó con un pequeño grupo, pero rápidamente se expandió por Europa y el resto del mundo, estableciendo escuelas, universidades y misiones. Bajo el liderazgo de Ignacio, los jesuitas se convirtieron en una fuerza clave en la contrarreforma y en la renovación espiritual de la Iglesia Católica. 14. El desafío de estructurar la Compañía de Jesús tras la aprobación papal en 1540, Ignacio asumió la tarea de estructurar y organizar la nueva orden religiosa. A diferencia de otras órdenes tradicionales, como los franciscanos o los dominicos, la Compañía de Jesús no adoptó un hábito distintivo ni una rutina monástica fija. En cambio, Ignacio diseñó una organización dinámica y flexible, centrada en la obediencia absoluta al Papa y en la disposición para ser enviados a cualquier lugar del mundo donde se necesitara su ayuda. Ignacio estableció un sistema de jerarquía claro y eficiente, con un superior general en Roma que dirigía las operaciones globales de la orden. También redactó las constituciones de la Compañía de Jesús, un documento exhaustivo que definía la misión, los valores y las reglas de la orden. Estas constituciones destacaban la importancia de la educación, la formación espiritual rigurosa y el compromiso con la evangelización. El liderazgo de Ignacio fue clave para consolidar la identidad de la compañía. A través de sus cartas, mantenía contacto constante con los jesuitas dispersos por todo el mundo, orientándolos y motivándolos en su misión. Bajo su guía, la orden creció rápidamente, atrayendo a hombres con gran talento y dedicación, y estableciendo una reputación de excelencia en educación y compromiso con la justicia social. 15. Las primeras misiones jesuitas. Uno de los objetivos principales de la Compañía de Jesús era la evangelización, especialmente en regiones donde la fe católica estaba en peligro o donde el cristianismo aún no había llegado. Bajo el liderazgo de Ignacio, los jesuitas comenzaron a embarcarse en misiones a distintas partes del mundo. Francisco Javier, uno de los primeros compañeros de Ignacio, fue enviado a Asia, donde llevó el cristianismo a la India, Japón y otras regiones. Mientras tanto, otros jesuitas trabajaban en Europa, combatiendo la influencia del protestantismo mediante la enseñanza y la predicación. Fundaron colegios y universidades que se convirtieron en centros de formación intelectual y espiritual, atrayendo a estudiantes de diversas partes del continente. Las misiones jesuitas no solo se enfocaron en la evangelización, sino también en mejorar las condiciones de vida de las comunidades a las que servían. Aprendieron las lenguas locales, respetaron las culturas indígenas y promovieron la educación como una herramienta para el desarrollo. Este enfoque integrador y adaptativo se convirtió en una de las principales características de la orden. 16. Ignacio en Roma. La dirección espiritual. Aunque Ignacio no participó directamente en las misiones internacionales, su papel en Roma fue esencial para el éxito de la compañía. Desde allí, supervisó las operaciones globales de la orden y dedicó gran parte de su tiempo a ofrecer dirección espiritual a quienes lo buscaban. Personas de todas las clases sociales acudían a Ignacio en busca de orientación, y él utilizaba los ejercicios espirituales como herramienta principal para ayudarlos a discernir la voluntad de Dios en sus vidas. Ignacio también trabajó estrechamente con la curia papal y otros líderes de la Iglesia Católica, asesorándolos en asuntos espirituales y organizativos.
A pesar de su posición de liderazgo, continuó viviendo con sencillez y dedicándose a la oración y la meditación diaria. Este periodo en Roma fue testigo de su creciente influencia en la Iglesia Católica y de su capacidad para inspirar a otros a comprometerse con la fe y la justicia. Su humildad, combinado con su visión estratégica, consolidó su reputación como un líder espiritual y organizativo excepcional. 17. La expansión educativa de la Compañía de Jesús. Uno de los legados más duraderos de Ignacio fue su enfoque en la educación. Bajo su liderazgo, los jesuitas establecieron escuelas y universidades en toda Europa y más allá. Estos centros educativos no solo ofrecían formación académica de alta calidad, sino que también inculcaban valores éticos y espirituales en sus estudiantes. Ignacio entendía que la educación era una herramienta poderosa para transformar individuos y sociedades. Por ello, insistió en que los jesuitas fueran altamente capacitados, tanto en teología como en ciencias y humanidades. Esta formación integral les permitió ser líderes efectivos y agentes de cambio en las comunidades donde trabajaban. La red de instituciones educativas fundada por los jesuitas se expandió rápidamente, sentando las bases para lo que hoy se conoce como la educación jesuita. Este modelo educativo sigue siendo reconocido por su énfasis en la excelencia académica, el desarrollo personal y el servicio a los demás. 18. Ignacio y las pruebas de liderazgo. La rápida expansión de la Compañía de Jesús trajo consigo numerosos desafíos. Ignacio tuvo que enfrentarse a críticas tanto externas como internas. Algunos sectores de la Iglesia Católica veían con sospecha la creciente influencia de los jesuitas y su enfoque innovador en la evangelización y la educación. Al mismo tiempo, dentro de la orden surgían tensiones sobre cómo implementar las constituciones y mantener la unidad en un grupo cada vez más diverso. Ignacio manejó estos desafíos con paciencia y determinación. Insistió en la importancia de la obediencia y el discernimiento espiritual como pilares fundamentales de la compañía. Además, utilizó su vasta red de correspondencia para resolver conflictos y ofrecer orientación personalizada a los miembros de la orden. Cada carta escrita por Ignacio era una oportunidad para reforzar la visión y misión de los jesuitas. A pesar de las dificultades, Ignacio nunca perdió de vista el objetivo principal de la compañía, servir a Dios y a los demás. Su capacidad para liderar con humildad y sabiduría permitió que la orden no solo sobreviviera, sino que prosperara en medio de las adversidades. 19. Ignacio y su salud debilitada. En los últimos años de su vida, Ignacio comenzó a experimentar un deterioro en su salud. Desde su juventud, había sufrido diversas dolencias físicas, y el constante esfuerzo mental y espiritual que implicaba liderar la Compañía de Jesús agravó su condición. A pesar de esto, continuó trabajando incansablemente desde Roma, escribiendo cartas, planificando misiones y fortaleciendo la estructura de la orden. Su dedicación era tal que, incluso en momentos de debilidad extrema, se mantenía fiel a su rutina de oración y dirección espiritual. Sin embargo, quienes lo rodeaban comenzaron a notar que su energía disminuía y que los dolores físicos lo afectaban cada vez más. Los médicos que lo atendieron le recomendaron descanso, pero Ignacio, con su carácter decidido, seguía priorizando las necesidades de los demás. Ignacio aceptó su fragilidad con una actitud de profunda fe y confianza en Dios. Sabía que su tiempo en la tierra era limitado, pero confiaba en que la compañía estaba en buenas manos y que su legado continuaría prosperando más allá de su muerte. 20. La muerte de Ignacio y su legado inmediato. El 31 de julio de 1556, Ignacio de Loyola falleció en Roma, rodeado de sus compañeros jesuitas. Su muerte marcó el fin de una vida dedicada al servicio de Dios y a la transformación espiritual de las personas. La noticia de su fallecimiento se extendió rápidamente, causando gran pesar entre quienes habían sido testigos de su carisma, sabiduría y dedicación. Tras su muerte, la Compañía de Jesús continuó creciendo y consolidándose como una de las órdenes más influyentes de la Iglesia Católica. Los jesuitas, fieles a las enseñanzas y el ejemplo de Ignacio, siguieron expandiendo su misión por todo el mundo, llevando la educación, la fe y el servicio a innumerables comunidades. El impacto de Ignacio no se limitó a su época. Su legado espiritual, plasmado en los ejercicios espirituales y las constituciones, continúa inspirando a millones de personas alrededor del mundo. Fue canonizado como santo en 1622, reconociéndose oficialmente su contribución a la Iglesia y a la humanidad. 21. El proceso de canonización de Ignacio. El proceso de canonización de Ignacio de Loyola comenzó pocos años después de su muerte,
pero no fue hasta 1622 que fue declarado santo por el Papa Gregorio XV. La causa de su canonización fue impulsada por la notable expansión y la influencia de la Compañía de Jesús, así como por los testimonios de miles de personas que fueron impactadas por su vida y enseñanzas. Durante el proceso, se recopiló una enorme cantidad de testimonios que relataban la santidad de Ignacio. Estos testimonios incluían relatos de sus virtudes, su capacidad para realizar milagros y su profundo amor por Dios y por los demás. A través de estos testimonios, se buscaba confirmar que su vida había sido un reflejo auténtico de la santidad. Su canonización fue vista como un reconocimiento a su profunda espiritualidad, a su reforma de la vida cristiana a través de los ejercicios espirituales, y al impacto global que tuvo la Compañía de Jesús en la educación y la misión de la Iglesia Católica. 22. El legado educativo de Ignacio y la Compañía de Jesús. Uno de los principales legados de Ignacio fue la creación de una red educativa que se expandió rápidamente por todo el mundo. Los jesuitas fundaron colegios y universidades, adoptando un enfoque educativo centrado en el desarrollo integral de la persona, tanto en lo intelectual como en lo espiritual. Este modelo educativo, basado en la enseñanza del pensamiento crítico, la disciplina y la formación moral, dejó una huella indeleble en la educación moderna. Ignacio entendió que la educación era fundamental para la evangelización, y que, a través de la formación de mentes y corazones, se podían transformar sociedades enteras. Su visión fue clave para que la Compañía de Jesús estableciera una de las redes educativas más influyentes y longevas de la historia, que aún perdura en la actualidad en muchas partes del mundo. La pedagogía ignaciana enfatiza el acompañamiento personal de los estudiantes, el discernimiento y la reflexión crítica sobre la vida y las decisiones. Estos principios continúan siendo un pilar de la educación jesuita, que sigue siendo una de las más prestigiosas y respetadas en el ámbito global. 23. La influencia global de la Compañía de Jesús. Tras la muerte de Ignacio, la Compañía de Jesús se expandió a una escala global, con misiones en Asia, África, América y Europa. Su compromiso con la educación, la ciencia, la evangelización y el trabajo social transformó las comunidades que tocaron. Los jesuitas no solo se dedicaron a la predicación, sino también a la investigación científica y a la promoción de la justicia social, lo que les permitió influir profundamente en la cultura de muchos países. Una de las características más destacadas de los jesuitas fue su enfoque en la inculturación, que buscaba adaptar el mensaje cristiano a las diversas culturas con las que entraban en contacto. Esto les permitió tener éxito en lugares como la India, China, Japón y América Latina, donde establecieron comunidades cristianas que perduran hasta el día de hoy. Además, la Compañía de Jesús se destacó por su implicación en los campos de la teología, la filosofía y las ciencias. Muchos jesuitas se convirtieron en prominentes pensadores, filósofos y científicos, contribuyendo al avance del conocimiento en su época. La orden continuó siendo una fuerza vital en la Iglesia, enfrentando desafíos tanto dentro como fuera de ella, pero siempre fiel a los ideales establecidos por Ignacio de Loyola. 24. El legado espiritual de Ignacio, los ejercicios espirituales y la dirección espiritual. El legado espiritual de Ignacio de Loyola sigue siendo uno de los aspectos más influyentes de su vida. Los ejercicios espirituales, una serie de meditaciones y oraciones diseñadas para ayudar a las personas a discernir la voluntad de Dios en sus vidas, siguen siendo una herramienta fundamental de la espiritualidad cristiana. Estos ejercicios, que Ignacio concibió mientras estaba en su retiro en Manresa, son considerados por muchos como un camino hacia la profunda transformación interior. A través de los ejercicios espirituales, Ignacio no solo ofreció un método de oración, sino también una visión completa de cómo los cristianos deben entender su relación con Dios, con el mundo y con su prójimo. El discernimiento personal, la meditación sobre la vida de Cristo y la reflexión sobre los desafíos espirituales personales son componentes esenciales de este proceso. Hoy en día, los ejercicios espirituales se siguen realizando en retiros organizados por la Compañía de Jesús y otros grupos cristianos. Este legado espiritual de Ignacio sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo, ofreciendo una vía para el crecimiento interior y el encuentro personal con Dios. Gracias por ver. Dale like y suscríbete para no perderte lo siguiente.